Hola, una vez más, bienvenidos a Palabra y Espíritu y a nuestra serie Cómo las sectas malinterpretan la Biblia. Como seguramente has seguido los programas anteriores, ya sabes que estamos estudiando errores de interpretación bíblica que las sectas suelen ocupar para engañar a otras personas. Y en este programa vamos a estudiar 2 errores más. Así pues, ¿qué te parece? Prepárate, toma papel, lápiz, tu Biblia y vamos a comenzar. El primer error que vamos a estudiar le hemos llamado juego de palabras. Recordando ese popular juego de mesa en el cual se nos reparten fichas y construimos palabras y vamos ahí obteniendo algunos puntos. ¿En qué consiste este error que hemos llamado juego de palabras? Pues bien, el error consiste en que se toma una traducción del texto bíblico y se cree que las palabras de esa traducción revelan el verdadero sentido o propósito de la escritura. Aquí tenemos que señalar, no estamos hablando del texto original, ya sea griego o hebreo, sino trabajos que se hacen a partir de una traducción de estas lenguas a algún otro idioma, y por ello le hemos llamado el juego de palabras. Al abordar este aspecto, tenemos que recordar lo que ya mencionamos en un programa anterior, que la Biblia es una obra literaria. Dijimos que tiene estilos literarios, historia, poesía, profecía, y que entonces tenemos que aprender a respetar estos estilos literarios. Y estos estilos literarios los observamos tanto en sus lenguas originales como en las traducciones que tenemos a nuestra disposición. Por lo que, si nosotros queremos hacer un estudio de estas palabras en sus idiomas originales, tenemos que hacer uso de un buen diccionario bíblico, posiblemente concordancias, alguna gramática en alguna de estas lenguas, ya sea el griego o el hebreo. Tenemos que tomar en cuenta algunas figuras muy propias del lenguaje, lo que podemos llamar estos semitismos, y entenderlos a la luz de esta cultura. Pero si no dominamos estas lenguas originales, debemos de ser prudentes, debemos evitar buscar significados ocultos detrás de una palabra, evitar ver más allá de lo que la misma palabra nos dice. Algo así como esta práctica muy propia del pueblo judío y que se conoce como gematría o gematría, es decir, la asignación de valores numéricos a ciertas palabras, y que cuando existe esta coincidencia de valor numérico entre diferentes palabras, creen que hay alguna relación de correspondencia entre ellas. Entonces, recordemos, la Biblia se escribe en lenguas hebrea y griega. Queremos estudiar, hagamos uso de materiales propios. Ahora, si conoces estas lenguas originales, qué bueno, podemos avanzar al respecto. ¿Qué te parece si vemos un ejemplo muy claro de este error de juego de palabras? Como dijimos, hacer una interpretación a partir de una traducción. Y el ejemplo que nos viene en mente es Mary Baker Eddy, fundadora de la ciencia cristiana y de quien ya platicamos en un programa anterior.
Mary Baker Eddy hace un estudio de la palabra Adán. Mira bien lo que escribe. La palabra Adán, Adam en inglés, es del hebreo Adamá, que significa el color rojo del suelo, la tierra. Y entonces uno empieza a leer y dice, bueno, va muy bien, está haciendo un estudio a partir de la lengua hebrea y correctamente ha encontrado su origen, el hecho de que significa la tierra. Perfecto, vamos muy bien. Pero empieza a decir otra cosa, no necesariamente basada en el texto hebreo. Para ello, permíteme citar textualmente lo que Mary Baker dice sobre la palabra Adán. Dice, el nombre Adam se divide en dos sílabas, Adam, que es un obstáculo. Esto sugiere el pensamiento de algo fluido, de la mente mortal en solución. También sugiere el pensamiento de las tinieblas sobre la faz del abismo, cuando la materia o el polvo fue considerado el agente de la deidad en la creación del hombre, cuando la materia, como maldita, se opuso al espíritu. Aquí, Adán no es un mero juego de palabras, está como un obstáculo, un error, incluso la separación del hombre de Dios y el obstáculo que la serpiente, el pecado, impone entre el hombre y su creador. ¿En serio podemos pensar que detrás de la palabra Adán está toda esta explicación de Mary Baker Eddy? Y entonces tenemos que darnos cuenta que, aunque comenzó muy bien, de repente deja el idioma hebreo y empieza a desarrollar sus propias ideas a partir de una traducción al inglés. Este es un clarísimo ejemplo de cómo se comete el error del juego de palabras. Pero, como hemos dicho anteriormente, lo importante es preguntarnos cómo evitamos caer en este error. ¿Qué podemos decir al respecto? Bien, para evitar el error, lo que tenemos que hacer es estar conscientes de la palabra y no querer ir más allá de lo que la misma palabra nos dice. Buscar su sentido primario y no querer buscar significados ocultos. Y aunque esto pueda ser una tentación muy grande para nosotros, sobre todo cuando empezamos a aprender estas lenguas originales, lo mejor es vencer la tentación de querer buscar significados ocultos. Recuerda, la Biblia se escribe en un idioma que tiene un sentido primario, un sentido llano, literal. Las traducciones también poseen este sentido llano, literal. Así que respetemos las palabras. No vayamos más allá como Mary Baker Eddy queriendo encontrar cosas ocultas detrás de las letras o detrás de las palabras. ¿Qué te parece si vemos nuestro siguiente error? El cual, por cierto, también es un error bastante común. Y a este error le hemos llamado la falacia figurativa. Este error es muy sencillo y consiste simplemente en confundir el lenguaje literal como si fuera lenguaje figurado o el lenguaje figurado como si fuera lenguaje literal. Algo que es muy común en muchos errores de interpretación. Y aquí tenemos que platicar de que toda lengua tiene
su propio sentido de qué es lo literal, qué es lo figurado. Tienen sus propias expresiones que debemos entender a la luz de su propia cultura y del momento histórico en que éste se da. Por ejemplo, ¿qué te parece si consideramos el capítulo 4 del Evangelio de Mateo? En este capítulo 4 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús tiene un encuentro con una mujer samaritana. Y la historia va a girar en torno al agua. Y aunque no lo creas, en este pasaje la palabra agua se va a utilizar tanto en un sentido literal como en un sentido figurado. También podemos mencionar algunos de estos semitismos, expresiones muy propias que a veces no entendemos y de las cuales podemos decir cosas que no tienen nada que ver con la intención bíblica. Seguramente has escuchado de las famosas ascuas de fuego. Permíteme decirte que en lo personal he escuchado algunas predicaciones sobre las ascuas de fuego. ¿Qué son las ascuas de fuego? Y en algunas predicaciones, francamente, el expositor ha ido más allá del sentido cultural histórico de la expresión. Una expresión que, por cierto, significa avergonzar. Este también es un ejemplo de la falacia figurativa. Entonces, dijimos, el error consiste en confundir el lenguaje literal como si fuera lenguaje figurado o lenguaje figurado como si fuera lenguaje literal. Y cuando encontramos en los textos bíblicos, como en este caso, una misma palabra que puede tener un sentido literal y un sentido figurado, cabe hacernos algunas preguntas. Y estas preguntas son: ¿en la Biblia siempre existe esta alternancia entre los usos literal y figurado? ¿El sentido figurado siempre va a ser el mismo en toda la escritura? Si una palabra tiene un sentido literal, ¿puede que tenga un sentido figurado? O al revés, cuando una palabra la podemos interpretar con un sentido figurado, ¿puede que también tenga un sentido literal? Como te das cuenta, estas palabras nos deben llevar a tener mucho cuidado al leer el texto y respetar su forma literaria, si es literal o si es figurado. Y como ejemplo, ¿quién mejor que Mary Baker Eddy? Porque la ciencia cristiana hace de la falacia figurativa un principio de interpretación, o como se suele decir, un principio hermenéutico. Mira lo que dice Mary Baker Eddy. Nuevamente, permíteme leer para ti. Ella escribe: en la ciencia cristiana aprendemos que la sustitución de la definición espiritual por la material de una palabra de las Escrituras a menudo aclara el significado del autor inspirado. Por esta razón se agrega este capítulo. Contiene la interpretación metafísica de términos de la Biblia, dándole su sentido espiritual, que también es su significado original. Por cierto, Mary Baker Eddy se refiere al famoso capítulo 17, que contiene 125 definiciones espirituales de conceptos bíblicos. Por ejemplo, escucha cómo define ella la palabra día. Ella la define como la irradiación de la vida, la luz de la idea espiritual de la verdad y el amor. Nuevamente nos preguntamos, ¿realmente eso significa la palabra día? Si mal no recuerdo, el día puede ser un periodo de luz o el periodo completo de alternancia de noche y día en 24 horas.
Pero Mary Baker Eddy ve más allá y nos dice que es una irradiación de vida, de luz espiritual, de verdad y de amor. Entonces, como cristianos, tenemos que decir francamente que Mary Baker Eddy ha cometido el error de la falacia figurativa. Ha confundido lo literal con lo figurado. Pero hay otros ejemplos. Permíteme presentarte a James Edward Talmage, quien fue líder, teólogo y apóstol mormón. Él declaró que el Antiguo Testamento profetizó la aparición del libro del Mormón, para lo cual toma el libro del profeta Isaías, en particular el capítulo 29, versículos del 1 al 6. Por cierto, leo para ti este pasaje que dice: ¡Ay de Ariel, ciudad donde habitó David! Añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. Mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel, porque acamparé contra ti alrededor, y te sitiaré con campamentos, y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Y la muchedumbre de tus enemigos será como el polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos, con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Y entonces uno se pregunta, ¿en qué momento Isaías está prediciendo la aparición del libro del Mormón? Pues bien, este apóstol mormón, Talmage, cree que Isaías profetiza la aparición del libro del Mormón cuando dice: tu habla saldrá del polvo y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Entonces, lo primero que tiene que hacer Talmage para poder probar su afirmación es demostrar que esta voz o esta habla que menciona el profeta Isaías no corresponde a Ariel, que es una figura de la ciudad de Jerusalén, sino que esta voz pertenece a alguien más. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, uno pensaría que habría un estudio exegético exhaustivo al respecto, pero no. Talmage se va a apoyar en los escritos de otro autor mormón, en este caso Orson Pratt, porque Orson Pratt, quien por cierto también era apóstol, escribe lo siguiente respecto a este pasaje de Isaías. Voy a leer textualmente para ti lo que Orson Pratt dice. Estas predicciones de Isaías no pueden referirse a Ariel de Jerusalén, porque su habla no salió de la tierra o del polvo, sino que se refiere al remanente de José que fue destruido en América hace 1400 años. El libro de Mormón describe su caída, que fue grande y terrible. Este remanente de José en su angustia se convirtió en Ariel. Entonces, el paso que siguió Talmage fue demostrar que Ariel no es Jerusalén, usar a otro autor mormón que valide sus ideas. Y entonces lo que hace Talmage es simplemente tratar de demostrar que Ariel no es Jerusalén, lo cual es evidente por la lectura del texto bíblico.
él se va a empeñar en demostrar que no es así. Y de esta manera va a interpretar a su conveniencia que el profeta Isaías ya había anticipado la aparición del libro del Mormón. Y una vez que ha logrado este paso, él escribe: la predicción de Isaías de que la nación derrotada hablaría desde la tierra se cumplió literalmente al producirse el libro de Mormón, cuyo original fue tomado de la tierra y la voz en su registro es aquella que habla desde el polvo. Si nosotros conocemos un poco acerca de la historia de este movimiento llamado los mormones, recordaremos que a su fundador, José Smith, él dice que se le apareció un ángel y que este ángel lo llevó a donde estaban escondidas unas planchas de oro, las cuales contenían el texto de lo que hoy es el libro del Mormón. Por eso es que Talmage se atreve a decir que el libro del Mormón salió o habló desde la tierra. Pero lo que tenemos que decir es que Talmage, al igual que Orson Pratt, hicieron el error de la falacia figurativa. Leyeron un pasaje figurado y lo interpretaron en un sentido literal. Y honestamente tenemos que decir que su interpretación es bastante fantasiosa. Sin embargo, tenemos que ser honestos y mencionar que incluso muchos cristianos cometemos este error de la falacia figurativa. Sobre todo, hay muchos autores que cuando escriben acerca de la escatología, el estudio de las últimas cosas, cometen este error. Por ejemplo, dentro de las diversas interpretaciones de la escatología, hay una corriente que se llama el premileniarismo dispensacionalista. Pues bien, esta corriente afirma que debe haber un cumplimiento literal de las profecías bíblicas, incluido un cumplimiento literal del libro del Apocalipsis. Por lo que para estos autores, la marca de la bestia, el 666, muchas de las criaturas que se mencionan en Apocalipsis, como los querubines, las langostas, la mujer y el dragón, las dos bestias, la que surge del mar y la que surge de la tierra, la gran ramera de Babilonia, van a manifestarse literalmente como se describen en Apocalipsis. De hecho, estos autores de este movimiento dispensacionalista también cometen el error de la falacia figurativa. Confunden lo figurativo con lo literal. Por cierto, muchos de estos autores seguramente ya los conoces porque encuentran el 666 en todas partes. Y seguramente recordarás que en eventos pasados decían que incluso la vacuna del coronavirus tenía el 666. Nuevamente, ¿qué debemos hacer para no caer en este error? ¿Cómo podemos evitar el error de la falacia figurativa? ¿Qué tenemos que hacer? Muy fácil. Cuando un texto de la Biblia, una lectura de una porción de la Biblia, nos sugiera que se está expresando en un lenguaje figurado, sigamos la idea bíblica y, de ser posible, busquemos esos simbolismos en otros pasajes de la Escritura para ver cómo la Biblia misma interpreta ese símbolo. Esto es algo que vemos cuando estudiamos Apocalipsis. Muchos de los símbolos de Apocalipsis ya han sido previamente explicados en textos del Antiguo Testamento. Y entonces, si leemos un texto bíblico y este texto
no parece ser un texto simbólico o figurado, hagamos una lectura literal del texto. Por eso es importante que aprendamos los diversos estilos literarios de la escritura. Ya sabemos que cuando tratamos con poesía va a haber abundancia de figuras del lenguaje y abundancia del lenguaje figurado. También cuando hablamos de profecía, algunas de estas usan este lenguaje figurado. Pero cuando hablamos de pasajes históricos, los evangelios, los hechos, las cartas, estamos hablando de textos en un lenguaje literal. La Biblia misma nos da la pauta. Si vemos que es simbólico, si vemos que es figurado, busquemos en la escritura misma su posible interpretación. Si vemos que es una narración histórica, respetemos el sentido literal del texto. Como regla, tenemos que decir que por ningún motivo, ninguna interpretación de un simbolismo o de una figura debe entrar en conflicto con otras enseñanzas de la Biblia que han sido expresadas de manera clara en textos de interpretación literal. Si estudias un texto figurado y obtienes una posible interpretación, checa con el resto de la enseñanza bíblica. Si tu interpretación no armoniza con el mensaje bíblico, entonces desecha tu interpretación. Si tu interpretación se ajusta al pensamiento global de la Escritura, vas por muy buen camino y seguramente esa interpretación puede serte de gran bendición. Recuerda, como lectores de la Biblia tenemos la responsabilidad de ser respetuosos del texto, reconocer sus estilos, sus figuras y usar nuestro conocimiento, guiados por el Espíritu Santo, para leer de la mejor manera el texto bíblico y de esta manera evitamos caer en el juego de palabras y en la falacia figurativa. Es así como hemos llegado al fin de este programa. Te agradecemos que nos hayas acompañado y te invitamos que sigas viendo los contenidos que preparamos para ti aquí en Palabra del Espíritu. También, además, todas las series que hemos preparado, alabanza, música, canto, porque lo hacemos pensando para la gloria de Dios, pero también para bendición de la iglesia. Por nuestra parte, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga.